ya que hemos conseguido reunir a 32 personas, convocando el jueves. Esto es, vamos. Vale, ¿me seguís oyendo? Sí. Vale. ¿Este soy yo? Sí, hace ahí un chillido. No sé si eres tú o no, pero si alguien más tiene el micro abierto. Vale, pues voy a intentarlo. Bueno, voy a saltar la introducción porque ya... Vale, pues la primera presentación que nos hicieron fue un poco una introducción a lo que era a la actualidad del CETA y del TTIP. Entonces nos estuvieron hablando Tom Cruz de Ecologistas en Acción y Polimir del del Parlamento Europeo, que es parlamentario de Bélgica, creo. Entonces, lo primero, sobre el CETA, la formación se realizó el 1, 2 y 3 de julio. Entonces, aún no se sabía si iba a ser mixto o no mixto. Entonces, para los que no sepáis en qué consiste un tratado mixto, básicamente el tratado mixto lo tienen que ratificar todos los estados, o sea, todos los parlamentos de cada uno de los estados miembros. Y tiene que haber unanimidad en el Consejo Europeo. Entonces, ¿por qué se decía, antes de saber si iba a ser mixto o no, por qué se decía por qué decíamos que tenía que ser mixto desde las plataformas? Básicamente, cualquier tratado que tiene algún artículo que tiene alguna competencia específica de un Estado, por ejemplo, el espacio aéreo, lo tienen que ratificar, o sea, no vale con que lo ratifique solo el Consejo Europeo, sino lo tiene que ratificar cada uno de los Estados miembros. Entonces, esa era una de las razones por las que se decía que el tratado tenía que ser mixto. Y al final, el 5 de julio, llegó una de las buenas noticias de que el CETA iba a ser mixto. Entonces, lo tienen que ratificar cada uno de los Estados miembros. La única pega, por así decirlo, que tienen un plazo, no sé si es de 2 o de 3 años. Entonces, la votación se espera que sea entre el 13 y el 15 de diciembre. No sé si habrá variado desde julio. Entonces, una vez que el Parlamento Europeo lo aprobase, o sea, si lo rechaza, se tumba, y si lo aprueba, luego cada uno de los estados lo tendría que volver a ratificar. Entonces, tienen un plazo de 2 o 3 años. Pero una vez que entra en vigor, las empresas podrían denunciar a los estados. Pues, por ejemplo, si en España se decidiera que no se hiciera fracking, pues las empresas que ya tienen proyectos en marcha podrían denunciar al Estado español en los famosos ISDE. Entonces, entraría en vigor más o menos en abril de 2017, y hay además varias resoluciones por ejemplo, en Bélgica hay como 2 regiones federales, la de Bolonia y la otra que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Entonces, al haber 2 regiones, una de las regiones está en contra y la otra está a favor. Entonces, se tienen como que abstener a la hora de... O sea, estaban en contra y a favor de que unos decían que tenía que ser mixto y otros decían que no tenía que ser mixto. Entonces, hay varias resoluciones que desde la plataforma consideran que hay que trabajarlas para intentar llevarlas a cada uno en el caso de aquí, al Estado español. Que bueno, en el caso del Estado español está bastante a favor tanto del CETA como del TTIP. Luego, otro de los puntos importantes es el tema del Brexit, de cómo va a afectar o cómo se espera que afecte el Brexit a los tratados. Por ejemplo, Inglaterra va a tener un periodo de 2 años en el que, o sea, va a tener un periodo de 2 años hasta que se salga definitivamente de la Unión Europea. Entonces puede seguir firmando, o sea, posicionándose a favor de los tratados, firmándolos, pero claro, en el momento de que Inglaterra decida finalmente salirse de la Unión Europea, ese tratado se podría volver a renegociar. O sea, es una de las batallas que podríamos intentar luchar, de que aunque se consiguiera
aunque se consiguiera aprobar el tratado, por ejemplo, del CETA o del TTIP, luego a posteriori se podría decir que este tratado afecta a Inglaterra, por así decirlo, es un importante dentro de la Unión Europea. Bueno, perdón, que me estoy un poco liando. Bueno, básicamente lo que decían del Brexit es que no se sabe cómo va a evolucionar. Entonces, Inglaterra tiene un periodo de 2 años en el que pueden seguir aprobando en la Unión Europea leyes y luego... ¿Hay alguien que tiene sonido puesto? Entonces, luego se podría volver a renegociar los tratados, porque se podría decir que, por ejemplo, el trozo de pastel que tiene Inglaterra, si se sale de la Unión Europea, ya no estaría dentro de ese cumplimiento del tratado. Entonces, uno de los ejemplos que clarifica un poco, hay muchos que dicen que estos tratados no van a afectar a la regulación europea ni estadounidense, o sea, que las leyes van a seguir igual. Entonces, por poner un ejemplo, el ejemplo del petróleo de las arenas bituminosas que viene de Canadá. Entonces, la Unión Europea tenía un plan estratégico para reducir que el petróleo fuera de mayor calidad y, por lo tanto, que sea menos contaminante, que es la Directiva de Calidad de Combustibles de la Unión Europea. Entonces, cuando se empezó a negociar el tema del CETA, Canadá pidió que esta ley se quitara, porque a ellos lo que les interesaba era vender este tipo de petróleo a la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea aceptó, la Unión Europea aceptó el quitar esta ley, el incumplimiento de esta ley, pero luego finalmente se consiguió del petróleo de las arenas bituminosas. Entonces, por un lado, sí que es cierto que consiguieron a través del CETA una desregulación de las leyes, pero luego Canadá, por suerte, por así decirlo, puso como un límite, no es lo ideal, pero puso un límite a la hora de producir petróleo de las arenas bituminosas. Con respecto al TTIP, básicamente está compuesto por 25 capítulos, de los cuales 2 están ya finalizados, que es el tema de pequeñas empresas y de aduanas, que luego mencionaré, hay un bloque específico de pymes, y luego también mencionaré un poco de las aduanas que va enfocado a lo que son los aranceles. Y luego, bueno, pues por poner varias noticias sobre el TTIP, pues ha habido bastante movilización en Europa, sobre todo en Alemania y en Francia. Y hay 2 países que han pedido públicamente, que es Francia y Grecia, que se retiren las negociaciones o sea, que se paralicen las negociaciones, no porque estén en contra, sino porque creen que hay mucha discrepancia entre la población, entonces piden que se paralice. Entonces, esto puede ser, creo, bueno, es mi opinión, puede ser una estrategia para desmovilizar a la gente con el objetivo de, a día de hoy, lo que les interesa es aprobar el CETA y luego ya nos encargaremos de volver a las negociaciones con el TTIP. Entonces, creo que es un poco un mecanismo de distracción para desmovilizar a la gente e intentar aprobar el CETA lo antes posible. Entonces, una de las primeras charlas que nos dieron fue un poco hablar sobre el poder corporativo que tienen las multinacionales. Entonces, son las famosas 4 Ps, el poder económico, el poder político, el cultural y el jurídico. Por poner un ejemplo, el poder económico, por ejemplo, Repsol tiene 3 veces el PIB de Bolivia. Entonces, Bolivia, ¿qué puede hacer contra Repsol? Prácticamente nada. O sea, tiene muy pocos mecanismos para poder, pues, demandar judicialmente
en este caso a Repsol. Pero hay otras multinacionales que también tienen mucho poder económico, entonces es muy difícil luchar contra ellas. El tema del poder político. Bueno, todos sabemos lo de las puertas giratorias, entonces las relaciones que hay entre políticos y multinacionales, que al final muchos políticos acaban como asesores en los comités de las multinacionales. Luego, el poder cultural, básicamente es el poder que tienen las multinacionales de crear un discurso y de generar mucha publicidad, en este caso, pues a favor de que el TTIP o el CETA van a crear empleo, ciertas cosas que realmente luego veremos que, según estudios, realmente no son ciertas, pero a la gente al final es lo que oyen diariamente las noticias, entonces es también bastante difícil de luchar contra este tipo de poder, que es el poder cultural. Y por último, el poder jurídico básicamente consiste en la desregulación a favor de las multinacionales. Aquí quería recalcar un poco el tema de que se habló también de las expectativas legítimas, que básicamente consiste en dos partes. En una empresa, por ejemplo, si considera que un Estado le está perjudicando, puede demandarla ante tribunales. Entonces, la demanda sería por una inversión inicial que ha tenido que hacer la empresa para por ejemplo, pues hacer cualquier proyecto, pues igual les piden informes de viabilidad, ciertos informes que necesitan la administración, entonces los demandarían por esa inversión inicial que han tenido que hacer y por unas expectativas de lo que creen ellos que ganarían. Entonces aquí se puede generar un poco una problemática de decir, vale, podría llegar a entender la inversión inicial que has tenido que hacer, pero ya encima que te tenga que pagar las expectativas de lo que tú crees que tenías que ganar o que creías que ibas a ganar, es bastante problemático y que básicamente con estos tratados se nos va a quitar totalmente la posibilidad de crear una ley para prohibir el fracking, de crear una ley para prohibir cualquier tipo de medida que la población considere o que la mayoría de la población está a favor de una ley que se apruebe, pero con estos tratados estaríamos básicamente cerrados a cualquier cambio en la ley. Básicamente, ¿a quién beneficia? A las puertas giratorias, o sea, a ciertos políticos que al final acaban en congresos como asesores de las multinacionales, a los directivos y ejecutivos y a los accionistas. Bueno, los actores que intervienen aquí pues, básicamente son las empresas transnacionales, o sea, las multinacionales, el estado de origen de la empresa multinacional y el estado destino a donde, pues, por ejemplo, Repsol, en el caso de Argentina, donde van a extraer la materia prima o donde van a hacer el producto X que sea. Y luego los organismos multilaterales que hay internacionalmente o en cada uno de los continentes. Y luego instrumentos que tienen de la ley mercatoria, pues los tratados comerciales que hay, pues, tanto regionales, bilaterales como multilaterales, contratos que tienen de exportación y de comercialización entre diferentes países o diferentes continentes, acuerdos de protección de inversión, políticas y normas multilaterales y laudos arbitrarios. Estos laudos son básicamente pues, los tribunales donde cuando una empresa y un Estado no se ponen de acuerdo, al tribunal que van para que den la razón o al Estado o a la multinacional. Entonces, con estos tratados básicamente se quedaría bastante cerrado la posibilidad de que el Estado gane alguno de estos juicios. Bueno, esto me lo va a pasar, porque hemos empezado un poco tarde. Entonces, luego nos enseñaron varias gráficas de... Esta gráfica en concreto es el número de demandas de multinacionales por país de origen, es decir, por ejemplo, Google, pues sería, si pusiera alguna demanda, estaría como estado de origen Estados Unidos. Aquí realmente las multinacionales se pueden poner como estados de origen, pero a mí realmente no me gusta porque me da igual una multinacional de España o una multinacional
de Estados Unidos. Al final, si quisiéramos poner un país de origen, yo pondría o propondría poner los países de donde están, por ejemplo, en Irlanda, en paraísos fiscales, en ciertos paraísos fiscales, porque realmente decir Repsol, España, pues bueno, si al final están en paraísos fiscales o Google o Facebook, todas estas que al final están en ciertos países para no pagar ciertas cuantías, entonces creo que entre países, bueno, o sea, está bien por saber, pues eso, que las mayoritarias, las máximas empresas que demandan son de Estados Unidos y luego, bueno, en España también tenemos bastante porcentaje, 34, bastante importante. Luego este gráfico es número de demandas multinacionales por país demandado y estado actual del caso. Entonces, los países que más demandas tienen son Argentina y Venezuela, y luego España también estamos bastante arriba. Esto es más en concreto de empresas españolas y organizado por años. Hay como dos picos, el del 2003 y el del 2012-2013. 2012-2013 yo creo que es más enfocado por el tema de las energías renovables, que hubo muchas denuncias internacionales, entonces entiendo que será por eso. Iván, Dime. ¿me dejas de decir una cosa? Sí, sí. Sí, mira, los tribunales de arbitraje existen desde hace bastante. Yo realmente no teníamos conocimiento de ellos, o solo en algunos casos, por ejemplo, cuando el gobierno de Argentina expropió a Repsol, utilizó un tribunal de arbitraje para demandar a Repsol. Bueno, pues o sea, Repsol demandó al gobierno de Argentina para conseguir una indemnización económicamente adecuada. O sea, los tribunales de arbitraje estaban pensados para que las grandes corporaciones demandaran a los gobiernos donde no había un Estado de Derecho, había una situación jurídica inestable, no se podía garantizar las inversiones. Entonces, lo que empezó siendo algo pensado para estados con problemas de gobernanza se ha generalizado, y por eso esas gráficas, porque ahora prácticamente se demandan, como bien han mostrado, los grandes países, las grandes potencias, pero se demanda en cualquier país del mundo, ¿no? Ya no tiene que ver con el Estado de Derecho o la existencia o no de democracias, sino que realmente se ha generalizado un tribunal paralelo, un tipo de justicia paralela para abordar los problemas de las grandes corporaciones. Y ya te dejo seguir. Eso, al final, ahora mismo lo que utilizan o sea, utiliza cualquier país, o sea, cualquier empresa de cualquier país, independientemente. O sea, la han cogido como hobby, por así decirlo. En esta gráfica se ve un poco a los países a los que se demandan por empresas españolas, que básicamente es Latinoamérica, o sea, América Latina y un poco, pues eso, África, Egipto y Guinea Ecuatorial, pero eso, sobre todo Argentina, me imagino que será por tema de Repsol o las que más demandas tengan. Entonces, después de esta formación, pues varias propuestas y alternativas que propuso el presentador o el locutor, que es Pedro Ramiro, de Ecologistas en Acción, creo. Básicamente, pues eso, resistencia, intentar denunciar el TTIP en cualquier foro, o sea, por ejemplo, ahora que se acercan las Navidades, pues en vez de hablar sobre fútbol y sobre política, que ahora se habla tanto del PSOE, pues por ejemplo intentar meter en alguna conversación que haya gente que igual no sepa lo que es el TTIP o el CETA, pues decir, oye, ¿qué opináis sobre el TTIP? O a compañeros de trabajo, básicamente a cualquier persona. Luego hacer formaciones, intentar dar las máximas charlas posibles dentro de nuestras capacidades de cada uno. Luego el tema de la regulación, o sea, no podemos dejar
la regulación abierta para que las empresas que sean, por así decirlo, éticas, cumplan ciertos criterios, sino hay que intentar tener la máxima regulación posible para que ciertas empresas no hagan cualquier, yo que sé, el tema de fracking o tema de derechos laborables, ciertas cosas que no, por ejemplo, yo que sé, si en España o dentro de la Unión Europea se consideran ciertas leyes de, pues, yo que sé, 40 horas laborables, ¿por qué en otros países, China, etc., no se cumple, no digo la misma legislación, pero más o menos más parecida, que no haya tantas diferencias? Entonces, como alternativas, pues sí que estaría bien, pues, o tener un tratado internacional que sea vinculante realmente y una corte mundial sobre empresas y derechos humanos. Y luego el tema de los estados y los gobiernos, pues que tengan coherencia en las políticas que hacen y poner cláusulas sociales y ambientales para intentar impedir que cualquier empresa, solo con el fin de maximizar sus beneficios, pueda hacer cualquier cosa. Entonces, después de esta formación, luego nos hablaron un poco sobre cómo afectaría el TTIP a las pymes, a las pequeñas empresas. Entonces, bueno, ¿por qué hay que proteger las pymes? Pues básicamente es la fuente de contratación local, desarrollo económico local, generación de I+D. Luego, sobre todo, también pueden proporcionar circuitos más cortos, por ejemplo, con agricultura ecológica de kilómetro cero, que hace que el circuito sea lo menos contaminante. O sea, es bastante paradójico pues no sé, exportar naranjas a Inglaterra y luego nosotros pues las importamos de Perú. Me lo estoy inventando, no sé los países, pero esa paradójica de cuando vas al supermercado encontrarte ciertas cosas que hay a veces que igual sí que tienen que venir de más lejos porque no hay ciertos productos, pero hay otros que si los producimos aquí no tienen mucho sentido el importar para luego exportar la misma materia prima o el mismo producto. El 99% de las empresas europeas son pymes, aproximadamente 20 millones de empresas. Entonces, bueno, proporcionan 2/3 del empleo. Son las que mayor empleo proporcionan en comparación con las multinacionales. Y en España es un poco más alto el porcentaje, es el 99,88%. Y las microempresas, que serían de 0 a 9 empleados, representan el 96% de las empresas. Luego aquí de los empleados, pues cambia mucho, sobre todo entre Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos una pyme se considera hasta 1.000 trabajadores, creo, más o menos. Y en cambio en Europa creo que son unos 250 o 300 trabajadores. Entonces las dimensiones es diferente. Entender una pyme con 1.000 trabajadores pues es un poco, igual desde nuestra perspectiva europea es un poco más ilógica considerar la pyme. Pero bueno. Y luego realmente las que exportan, solo exportan un 13% de las pymes fuera de lo que sería la Unión Europea, fuera de las fronteras de la Unión Europea. Y en concreto a Estados Unidos solo exportan un 0,7%, unas 150.000. Entonces, ¿qué propone o qué dice que van a favorecer a las pymes desde la Unión Europea? Pues proponen que va a haber un crecimiento económico. Entonces, según un estudio encargado por la propia Comisión Europea, determinaron que el crecimiento sería de un 0,05 anual en 10 años. O sea, es decir, absolutamente nulo. O sea, no es un estudio que lo haya hecho, pues yo qué sé, alguien independiente que esté en contra de estos tratados, sino se lo ha pedido la Comisión Europea. Entiendo que se lo habrá pedido a quien se lo habrá pedido, entonces que te hagan un estudio y que te digan 0,05 en 10 años, pues es como para decir qué crecimiento económico vamos a tener. Los aranceles. Ya de por sí los aranceles son prácticamente nulos, son muy bajos. Están en una media de 3,5. Hay ciertos productos que sí que tienen
unos aranceles un poco más altos, pero en general son bastante bajos. Y luego, bueno, dicen un poco por la armonización de las normativas, para que las normativas sean lo más similares posibles, para que las pymes puedan exportar. Entonces, bueno, considerando que el 97% de las empresas en España ingresaron menos de 2 millones de euros, no tienen una infraestructura como para poder importar fuera, o sea, exportar. Entonces, no tienen ni la infraestructura y además se van a ver afectadas por las empresas que vengan de fuera para ofrecer ciertos productos que ellos localmente ya ofrecían. Entonces, totalmente se van a ver afectadas. Sí que es cierto que igual alguna pyme, de hecho hay pymes que sí que exportan, pero o sea, aparte de que es muy pequeño el porcentaje, tienen que tener un producto muy, no sé, un producto que sea muy novedoso, que solo lo tengan ellos, que no tenga nadie más en todo el mundo. O sea, son ciertos productos que sean pioneros en hacer ciertas cosas. Entonces, bueno, la Unión Europea se congratula de que dice que es el primer acuerdo que se ha hecho de que tiene un capítulo de pymes. Y dices, bueno, vale, puede ser bueno, pero realmente pones a mirar el tratado del capítulo de pymes y lo único que dicen es que van a crear una web, que no hay que hacer un tratado para crear una web, y un helpdesk, que es como sería un punto de información para explicar a las pymes cómo sacar el máximo partido al TTIP. Entonces, realmente no hace falta ni hacer un tratado ni meter un capítulo completo sobre pymes para realmente crear una web. Por ejemplo, entre China y Japón ya hay webs donde facilitan el comercio entre los dos países, sin necesidad de hacer un tratado, sin necesidad de hacer nada de lo que están haciendo. Entonces, también juegan un poco básicamente las estadísticas se pueden mirar desde diferentes puntos. Ellos lo que afirman es que solo, o sea, en vez de afirmar que solo el 0,7% de las pymes exportan a los Estados Unidos, dicen que el 88% de las empresas que exportan son pymes. Entonces, según el valor que cojas, se puede entender una cosa de otra. Creo que es más importante decir que el 0,7% de las pymes exportan solo a los Estados Unidos, es prácticamente nulo, que decir que el 88% de las empresas que exportan son pymes. Realmente también las multinacionales, bueno, no sé si se considera como si fuera una exportación. Por ejemplo, una multinacional que tiene varias sedes en diferentes países, si lo consideran como que ese producto lo exportan o lo importan. Eso ya no sé. Entonces, ¿qué nos cabe esperar? Tanto mirando informes que ya han sacado, como mirando experiencias de otros tratados que ya se han firmado y que ya llevan en marcha unos cuantos años, como puede ser el NAFTA entre Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, según los estudios, se estima que va a haber una pérdida. Según un estudio de la Universidad de Tufts, se estima que va a haber una pérdida de 600.000 empleos. Entonces, cabe esperar que si las pymes proporcionan 2/3 de los empleos, van a ser las que más se van a afectar. Y en cambio, las multinacionales serían las que más se beneficiarían. Y luego, además, varios estudios independientes de la Comisión Europea apuntan a que el comercio dentro de la Unión Europea decrecería. Se estima que entre Francia y Alemania, por ejemplo, decrecería un 23% el comercio entre ambos países. Luego, según experiencias, como puede ser el NAFTA, eso, como he dicho antes, el NAFTA era un tratado entre México, Canadá y Estados Unidos, y el porcentaje de exportaciones de las pymes de Estados Unidos decreció un 3% entre el 96 y el 2012, mientras que las multinacionales aumentaron las exportaciones. Entonces, realmente, como se suele decir, al final las multinacionales son las que
las que realmente se benefician. Además, según el Congreso americano, se han perdido unos 700.000 empleos de pymes en Estados Unidos por el tema de la deslocalización. Y en México, a raíz de entrar multinacionales como Monsanto, Cargill, etcétera, había casi 5 millones de empleos, de pequeños empleos de productores agrícolas locales, y se sustituyó por los empleos que proporcionaban estas empresas. Entonces, de tener 5 millones, casi 5 millones, a tener 3 millones. Entonces se redujo el número de empleos. Algunos pueden decir que de mayor calidad, no lo sé, o sea, no está trabajando allá, eso no lo puedo discutir, pero casi 2 millones de empleos menos es bastante considerable en México. Vale, con respecto a las pymes, más o menos fue esto lo que nos explicaron. Luego nos hablaron un poco centrándose en el tema del medio ambiente, por un lado, de cómo afectaría a la agricultura o de cómo Estados Unidos quiere tener una desregulación de ciertas leyes que le perjudicarían para traer ciertos productos a la Unión Europea. Y luego en la otra parte, en la otra presentación, fue un poco hablando sobre la salud pública y sobre los niveles de contaminación que tendríamos desde el Tratado de Kioto, con tratados y sin tratados. Entonces, para mirar un poco el porcentaje y de que si se aprueban estos tratados realmente va a subir la contaminación bastante. Entonces, en el tema de la agricultura, la Unión Europea verifica todo el proceso, toda la cadena, de la finca al plato, o sea, desde que pones la semilla hasta que el consumidor se come el plato que sea, la carne, pescado o lo que sea, o cualquier producto manipulado, o sea, manipulado. Y en cambio, en Estados Unidos solo se verifica el producto final. Entonces, pues Estados Unidos lo que quiere es que la Unión Europea coja su propia la legislación de Estados Unidos y que sea equiparable para poder negociar o sea, para poder exportar básicamente a la Unión Europea. Pues si no, tendrían que cambiar las leyes. O sea, no cambiar las leyes, sino que las empresas se tendrían que adaptar a dos normativas diferentes. Luego, en la Unión Europea está el principio de precaución, que básicamente lo que dice es, si tengo duda de que un producto pueda producir X, cualquier enfermedad o cualquier, yo qué sé, a 10 años, básicamente cualquier enfermedad que pueda producir se restringe. Pues simplemente por el simple hecho de que haya dudas. En cambio, en Estados Unidos tiene que haber unas pruebas científicas para poder retirar un producto del mercado. Luego, por ejemplo, en la Unión Europea las empresas tienen que probar la inocuidad de productos químicos. En cambio, en Estados Unidos es el gobierno el que tiene que probar que estos productos son nocivos para poder restringirlos. O sea, básicamente en Estados Unidos es o el gobierno, básicamente es el gobierno el que tiene que legislar y regular que ciertos productos se sacan del mercado o no. En cambio, en la Unión Europea es un poco más la labor de la empresa que tiene que garantizar que sus productos son para el consumo diario de los ciudadanos. Luego está el tema de que en Estados Unidos pues, hay ciertos tratamientos desinfectantes para la carne de vacuno y de pollos con lejía y con ácido láctico. Y luego pues, promotores de crecimiento como las hormonas o antibióticos. Luego, ¿qué quieren las empresas estadounidenses del agronegocio de la Unión Europea? Pues, por ejemplo, con el tema de la triquinosis, que es... la triquinosis son como es una enfermedad que afecta a los cerdos, pero
que no sé si afecta a los músculos de los cerdos o algo así. No sé muy bien, pero creo que es algo así. Entonces, básicamente, lo que propone Estados Unidos es eliminar estas pruebas que afectaría, o sea, afecta a más animales, pero la que afectaría a los cerdos, para poder exportar a la Unión Europea. Luego, en el tema de la leche, pues lo que quieren es aumentar el número de células somáticas permitidas dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, para las vacas en concreto para las vacas con mastitis. Luego está el límite máximo de residuos del LMR, que son... No me acuerdo ahora. Venía por aquí. Residuos de plaguicidas para la alimentación que luego va a ir destinada a humanos. Entonces, básicamente lo que quieren es aumentar estos límites y que, por ejemplo, pues los 82 pesticidas que hay que no están autorizados en la Unión Europea, pues que estuviesen permitidos. O intentar minimizar estos pesticidas pues a 2 o a 3. La idea sería quitar todos, pero si pueden reducir 40, pues para ellos mejor. Luego el tema de los alteradores endocrinos, que básicamente es no prohibir ciertos productos químicos en el tema del empaquetado, en los productos que utilicen para la producción, que afecten al sistema endocrino. Entonces, lo que sería el producto final sí que tendría una regulación en Estados Unidos, pero todo lo que llevaría alrededor, envases y todo, y lo que se utiliza para la producción, no. O sea, no quisieran que no se regulase como ocurre en Estados Unidos. Y el tema de las vacas locas sería como la única medida que propone Europa, o la más importante, por así decirlo, que quiere que Estados Unidos levante la prohibición de importación por el tema de las vacas locas. Entonces, bueno, en comparación, básicamente sería totalmente una desregulación de todas las medidas medioambientales y que afectan al consumo en beneficio a las empresas de Estados Unidos, básicamente. Bueno, en general de las multinacionales, pero sería reducir todas las cláusulas a la normativa estadounidense, por así decirlo. Iván, déjame, este tema es muy importante porque la cultura reguladora a ambos lados del Atlántico está básicamente basado en esto. Es decir, el principio de precaución dice que la empresa tiene que demostrar que algo no es nocivo para el medio ambiente o para la salud de las personas. Estados Unidos le llama un enfoque de base científica que viene a decir si esto es malo, que alguien lo demuestre. Entonces, ellos ponen la carga de la prueba en la administración pública o en las asociaciones de consumidores o en las ONGs. Es decir, si esto es malo, demuéstramelo, ¿no? Si el tabaco es malo, demuéstramelo. Cuando realmente el principio de precaución pone la carga de la prueba sobre el fabricante, el productor o el importador. Esto, solo este asunto, el principio de precaución, cambiaría radicalmente la forma en la que establecemos límites a las sustancias, a los pesticidas, todo lo que ha contado Iván, ¿no? Es decir, en los mismos transgénicos, el enfoque sería exactamente el mismo, ¿no? El principio de precaución dice que hay que demostrar que esto no es malo y ellos dicen, no, demuéstrame que esto es malo. Por lo tanto, en la batalla sobre la cooperación reguladora, si se impone la visión, esta visión científica, ¿no? Científica, ¿no? Podríamos estar ante realmente un cambio absoluto en el modelo en el que estamos, en el que se basa nuestra alimentación, nuestra agricultura y nuestra salud. Iván, sigue. Vale, sigo.
Vale. Luego en esta presentación nos habló sobre la salud pública, pero básicamente es sobre dos tipos de escenarios. El escenario con tratados y el escenario sin tratados. O sea, sin tratados y con tratados. Entonces, en el famoso protocolo de Kioto, la Unión Europea se comprometió a reducir un 8% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 a 2012, por así decirlo. Entonces, inicialmente solo contabilizaban las emisiones internas de 1990, que son unas 5.626, y si calculamos el 8%, saldrían unas 5.175,92. Entonces habría que reducir hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que es cierto que las emisiones internas se han reducido, pero claro, a cambio de que producimos prácticamente todo fuera. Prácticamente en Oriente, China, la India. Entonces, todo lo que consumimos prácticamente viene de allá. Entonces, en el 2012, si contabilizamos solo las internas, pues sí, hemos reducido y cumplimos el objetivo de Kioto. Si ahora sumamos las emisiones importadas del 2012, como vemos, ya no cumplimos el objetivo de Kioto. Además a esto, igual sería la brecha mayor si se consideraran las emisiones importadas en 1990. Que no sé exactamente, lo he intentado buscar, pero no lo he encontrado. El porcentaje que sería. Aún sería realmente mayor el porcentaje. Pero bueno, aún así, a lo que se comprometieron, sí que se han reducido las emisiones internas, pero si contabilizamos las importadas, realmente no hemos cumplido con el objetivo. Estamos un 6% por encima del objetivo de Kioto. Luego hay varios planes estratégicos que son varios gasoductos entre Caspio y Europa, que creo que es entre Rusia y Europa, me suena, es a través del mar Caspio. Y luego el gasoducto entre Argelia e Italia. Entonces esto supondría pues un porcentaje más de emisiones, 48,36 al año. Entonces esto habría que irlo sumando a todas para ver si realmente estamos cumpliendo con Kioto o con los objetivos que se proponen para el 2030 o no. Luego además está, como he mencionado antes, el tema del CETA y de las arenas bituminosas, que básicamente la Unión Europea tenía una directiva de calidad de combustibles para lo que es la Unión Europea. O sea, tenía ya acordada una directiva, pero en cuanto se empezó a negociar el tema del CETA, Canadá dijo, necesito que me quites esta directiva porque si no, no voy a poder exportarlo a la Unión Europea. Entonces accedieron, pero bueno, como luego he dicho, Canadá sí que luego puso como un pequeño logro que se consiguió, de que puso un límite para estas, o sea, para la generación de este tipo de petróleo. Entonces, si sumamos estas emisiones adicionales, pues ahora veremos en el próximo gráfico, vamos sumando todos los porcentajes, suponiendo que no tenemos sin TTIP, o sea, sí con Z, pero sin TTIP. Entonces, ahora sumamos el escenario con TTIP, que sería básicamente la explotación del gas de esquisto, o sea, el fracking. En Estados Unidos la burbuja ha pinchado, entonces ahora necesitan encontrar nuevas tierras donde poder explotar la mecánica del fracking. Entonces, sería aumentar las emisiones si al final consiguen aprobar el TTIP y las empresas tendrían vía libre para practicar el fracking en toda la Unión Europea, independientemente de que los Estados miembros o comunidades autónomas o estados de dentro de cada uno de los países determinarán si realmente no quieren practicar el fracking.
Y luego, además, si se estima, o sea, si el objetivo principal de estos tratados es de que se aumente el comercio, si se aumenta el comercio va a haber más contaminación porque va a haber más movimiento de mercancías entre países. Entonces, contabilizando todo esto, tendríamos 2 rayas, por así decirlo. O sea, tenemos 2 columnas. La ambiciosa, será la ambiciosa de que todo va a ser un éxito, los tratados van a hacer que el comercio se incremente, y la más conservadora. Entonces tenemos 2 líneas. La de compromisos de 2030, que es la línea de abajo, que no llega a los 4.000. La de compromiso de Kioto, que sería la línea verde, que sería en la segunda franja del azul oscuro. Y luego todo lo demás sería ir aumentando pues, el tema del fracking, el tema de las arenas bituminosas, de las exportaciones, o sea, aumentaríamos todo y nos daría realmente que pues, en el más ambicioso llegaríamos casi a 12.000, que sería una barbaridad, y el objetivo para 2030 se supone que es el de 3.800, bueno, más o menos 3.800. Entonces, en el ambicioso, pues sería realmente una barbaridad el hecho de que se aprobasen tratamientos, pues que incluso aunque no se aprobasen, o sea, tratados, pues que incluso aunque no se llegasen a firmar estos tratados, realmente estamos muy por encima de los objetivos y de los compromisos para 2030. Entiendo que aún queda tiempo para el 2030, pero como no cambie la tendencia, creo que vamos por bastante mal camino. Entonces, bueno, no sé si quieres añadir algo en esta presentación, Nanki. O sea, en este apartado, en la gráfica. No, es uno de nuestros principales argumentos. Lo hemos dicho con el TISA, lo hemos dicho con el TTIP, lo decía antes. Hay un acuerdo de París. El acuerdo de París obliga a descarbonizar la economía, a hacer una transición desde los combustibles fósiles a las renovables, y lo que nos encontramos en esos acuerdos es más combustibles fósiles viajando en largas distancias. Y además, en el caso de las arenas bituminosas, son altamente contaminantes, por eso hubo que cambiar lo que he dicho antes, la directiva de calidad de combustibles, para permitir que Canadá exportara sus arenas bituminosas, ¿no? Este es el escenario. Por eso o vamos hacia el Acuerdo de París o vamos hacia los acuerdos comerciales como el TTIP, etcétera, pero los dos son incompatibles. Yo creo que lo has explicado bien, ¿no? Los cuadros y las gráficas son siempre complejos, pero yo creo que esto es un poco el resumen, ¿no? No se puede aprobar estos acuerdos y pretender cumplir el Acuerdo de París al mismo tiempo. Vale, por último, lo que fue el sábado a la tarde básicamente se centró en como dos talleres. Un taller más dedicado a la comunicación y otro taller más enfocado a la incidencia política. Que la de la incidencia política fue muy resumido y bueno, creo que desde Greenpeace y que en algunos cursos que se han hecho son un poco más elaborados y con más tiempo, básicamente. Básicamente nos quedamos sin tiempo, entonces el tema de la comunicación, se hizo un poco un análisis, estuvieron un periodista de Público y una chica de Podemos, creo que era. Sí, de Podemos. Entonces nos explicaba un poco la relación entre, en este caso, entre un político y un periodista, pero que nos puede servir en este caso a plataformas o incluso a nuestros grupos locales. Básicamente viene la prensa desde Madrid, pero bueno, también para nuestra vida cotidiana, para cómo desenvolvernos con respecto a la prensa, también creo que es interesante y viene bien. Entonces ellos hicieron lo que es un análisis DAFO. Entonces,
determinaron un poco lo que son las ventajas y desventajas que creían ellos desde fuera, que a veces igual no desde fuera se ven las cosas diferentes que desde dentro. Lo que veían ellos desde fuera en lo que tendríamos que mejorar y en lo que veía que la plataforma en sí es fuerte o... Entonces, en tema de desventajas, básicamente veían lo de la complejidad del tema. O sea, es muy complejo, es muy difícil explicar a la gente en qué consisten estos tratados, entonces enfocaba mucho que teníamos que hacer un poco el esfuerzo de simplificar el mensaje y de intentar básicamente que la población y que la gente nos entienda. Luego el tema del liderazgo mediático sí que mencionaron que, por ejemplo, cuando desde Greenpeace se publicaron las situaciones. Eso, gracias. Las filtraciones, bueno, en el caso desde su perspectiva como periodista, intentaron buscar teléfonos, contactos de personas desde la plataforma. Y sí que echaban un poco en falta el tema de que, por ejemplo, en Greenpeace sí que se hizo el esfuerzo y sí que tenían los contactos para poder contactar directamente con Greenpeace, pero en el caso de la plataforma tuvieron muchos problemas. Entonces sí que veían que era necesario eso, tener una persona de contacto y un teléfono de contacto de la plataforma, para que, pues en este caso, pues hablasen como plataforma en vez de, además de hablar Greenpeace como Greenpeace. Y luego también veían, pues al final somos voluntarios, entonces falta de tiempo a la hora de preparar ciertas cosas, que bueno, que era un poco pues intentar no llegar a todo, sino pues minimizar tus objetivos de cara a cumplir ciertas tareas o ciertos... Y luego también el tema de que no hay espacios, pues el tema de no solo prensa, sino medios de comunicación en general, de que la gente, pues eso, no se entera por la radio ni por la tele, o sea, por la tele normalmente sobre, pues eso, algún debate sobre el TTIP, sobre el CETA, sobre los tratados. Sí que se hizo un programa en el Objetivo, pero fue uno, o sea, que hay muy pocos espacios donde se puede ir a negociar o... Luego, el tema de ventajas, pues básicamente vieron como ventaja la internacionalidad del problema, afecta, en el caso del TTIP, afecta a Estados Unidos y a la Unión Europea, y en el caso del CETA, pues a Canadá y a la Unión Europea. Entonces son muchos países, entonces eso en parte es bueno porque se debería tener más apoyo en contra de estos tratados, en teoría. Luego el tema también veían positivo de que muchos ayuntamientos, incluso parlamentos, habían posicionado en contra de tanto del tratado del TTIP como del tratado del CETA. Entonces veían pues, que se había hecho un esfuerzo en contactar con ayuntamientos y pues que aprobasen mociones para intentar aprobarlas y que en muchos casos al final se consiguieron aprobar. Y luego el tema de redes, vídeos, ven que se hace un trabajo bastante importante. Por ejemplo, el vídeo que hemos hecho antes me parece un vídeo bastante currado. El tema de las redes que pues, cada cierto tiempo ponen, pues eso, tal día, tal hora, vamos a meter caña sobre un tema concreto, sobre una reunión que se va a hacer en Bratislava. Entonces, veían que esos eran, por así decirlo, los fuertes de la plataforma. Entonces, intentar simplificar el mensaje, personas de contacto desde la plataforma, intentar buscar la paridad de género y luego no intentar introducir mucha nomenclatura. Por ejemplo, el famoso ISD, que sería el tribunal, pues intentar buscar sinónimos, pues blindaje, simplemente tribunal, porque la gente, entre otros, bueno, yo mismo me quedo más fácil con que me digan pues blindaje o tribunal que con unas siglas. Las siglas al final se me olvidan y igual luego te preguntan por las siglas y dices, sí, me suena de algo, pero no sé de qué. Entonces intentar eso, evitar nomenclaturas y siglas a la hora de... O sea, el TTIP y el CETA pues son las siglas, pero
o sea, sobre otras siglas, intentar evitarlas en la medida de lo posible. Luego, con respecto a la prensa, pues bueno, hay cosas que son igual que las vemos y decimos, pues yo esto nunca hablaría, pero luego al final que no tenemos tiempo, pues a veces enviamos cosas en horarios que no deberíamos enviar. Pues por ejemplo, enviar un material un viernes a última hora, pues o sea, sabes que no te lo van a publicar. O sea, puede que no te lo publiquen aún así, pero si lo envías un viernes o sea, tienes la garantía de que no te van a publicar nada. Luego también el tema de cuando se envía material, hacer hacer la llamada al periodista. Oye, mira, te he enviado este email sobre esta convocatoria, a ver si le puedes echar un ojo, si podéis publicarlo. Entonces, es un poco al final recibimos muchos emails, entonces pues uno más, al final acabamos desechándolos o se nos olvida, entonces la llamada nos hace un poco de recordatorio, por así decirlo. Luego también, esto fue sobre todo el periodista el que dijo dejar un poco la exclusividad al periodista y no al medio de comunicación. Es decir, si nosotros tenemos, pues yo qué sé, algo muy exclusivo y tenemos un contacto con el periodista más o menos cercano, por así decirlo, pues que ellos prefieren que les enviemos a ellos personalmente esa noticia para que luego ellos sean los que a sus altos cargos, por así decirlo, a sus directivos o a sus jefes, les lleven la noticia y que no vaya un poco desde... Que no vayan, pues por ejemplo, que no enviemos a un correo generalista del diario público, sino al periodista en concreto. Entonces, entiendo que habrá ocasiones en las que no se pueda hacer esto y que haya que enviarlo directamente a toda la prensa en general y a todo más generalista, y otras que se puedan enviar incluso no dentro del mismo periódico, sino a un periodista concreto de un periódico en concreto o de un medio de comunicación. Luego también hablar un poco de intentar que conozcamos sobre pues, los diferentes medios que hay, qué programas emiten, qué tipos, qué temáticas, los horarios, para intentar, dentro de lo posible, pues por ejemplo en verano, que es más fácil, pues igual meter un coloquio sobre el TTIP, porque tienen más franja de horario que tienen que cubrir, entonces puede que podamos publicar algo, o que podamos, pues eso, hacer un coloquio o algo más... Básicamente que nos oigan ciertas personas que no nos oirían pues, o porque nos ven en una manifestación o porque nos ven en una charla que damos, etc. Y luego el tema de conocer a los periodistas. Yo os he hablado un poco de la relación entre periodista y, en este caso, político, pero pues eso, hacernos un poco, no sé si dijo amigos, pero que si tenemos ya una relación con un periodista en concreto, pues intentar mantenerla, pues quedar un día para tomar algo, un poco para que tanto cuando nosotros queramos publicar algo que igual nos hagan más caso, como a veces igual en contraria cuando ellos quieren pues una primicia, pues que igual le podríamos dar algo. Entonces, del taller de comunicación más o menos sería eso. Y luego, bueno, estuvimos muy poco tiempo sobre incidencia política. Entonces, básicamente nos dividimos en varios grupos, en 6 grupos. Entonces, cada grupo trabajaba un poco, por un lado, lo afín o alejado que estaba, por ejemplo, actores internacionales, que es en el que estuve yo, era un poco de los actores internacionales, cuánto de afín o cuánto de alejado están sobre la plataforma y la influencia que tienen a nivel general. Pues, por ejemplo, Estados Unidos y la Comisión Europea pues, son los que más influencia tienen y los que más alejado están desde la plataforma. El PSOE pues, estaría pues, con una influencia mitad más o menos y pues bastante alejado, pero no tanto con respecto a la Comisión Europea. Entonces, intentar hacer ese estudio para ver qué
hacia dónde podemos dirigir nuestros esfuerzos. Pues igual, a Estados Unidos y a la Comisión Europea no tenemos mecanismos, pero igual al PSOE pues podríamos intentar, no digo convencerles, pero o sí, que cambien de opinión. Entonces, bueno, intentar buscar pues, dentro de los actores internacionales a quienes podemos intervenir o de los agentes sociales y hacer como primero este trabajo y luego llevarlo a la práctica, pues decir, vamos a trabajar las denominaciones de origen o vamos a trabajar, yo qué sé, a los sindicatos, para intentar que muevan los sindicatos el tema del tratado. Entonces, bueno, esto fue un poco general de lo que fue la incidencia política, que bueno, que entiendo que la incidencia política fue muy, muy pequeña y que básicamente creo que desde Greenpeace en varias veces han hecho talleres de incidencia política que seguramente sean más intensos y con más tiempo sobre todo. Y bueno, como conclusión básicamente decir, como hemos visto en el vídeo del principio, que la semana de movilidad del 8 al 15 de octubre, que se van a celebrar bastantes movilizaciones, entonces intentar asistir, intentar mover a nuestros contactos para que puedan moverse en estas manifestaciones, intentar hacerlo lo máximo posible o que nos comparen un poco con las manifestaciones que se han hecho en Alemania, en Francia. Luego también el eje principal desde la plataforma va enfocado al CETA totalmente, o sea, el TTIP se deja un poco estancado, no solo porque haya países que hayan dicho que se queda un poco en stand-by, que se deberían paralizar las negociaciones, sino porque el CETA es inminente, el CETA ya está acordado todo y solo falta la firma. Entonces hay que intentar parar esa firma. Y luego, pues eso, el tema de intentar simplificar el mensaje. Dentro de lo posible y dentro de nuestras capacidades también, pues si podemos hacer que el mensaje sea lo más sencillo posible para personas que no saben nada sobre los tratados, pues intentar hacerles ver que, bueno, o que cambien de opinión o por lo menos que se enteren. Aunque estén a favor del TTIP, pues por lo menos que sepan que es el TTIP. Pero igual te dicen que están a favor de estos acuerdos porque generan empleo. Pues bueno, que se empiecen a meter un poco en el mundillo y igual se dan cuenta por sí solos que realmente no son beneficiosos en general para la ciudadanía, sino que son beneficiosos para las multinacionales. Entonces, bueno, esto era todo. Y bueno, si queréis hacer preguntas o si no se me cae. Yo tengo una pregunta, no sé si es momento, perdona. Sí, no, adelante. Yo le iba a decir que muchas gracias y que enhorabuena, que ha merecido la pena esperar el ratillo para solucionar las incidencias. Y por hilar una cosa y ya os doy paso, ¿vale? Está la información colgada en Arcoiris, pero os lo recuerdo por aquí, todos los que estáis metidos en plataformas o aunque no estéis metidos, pero en esta ocasión tengáis tiempo y desde el grupo queréis participar, deciros que, bueno, pues que desde Greenpeace genial, que en la mayor parte del estado las manifestaciones van a ser junto con la Alianza contra la Pobreza o Pobreza Cero, que desde Greenpeace estamos a favor de ir con ellos porque desde Madrid también vamos a hacer movilización conjunta el día 15 y que lo que se está trabajando ahora mismo en las plataformas es tomar esa decisión si no se ha tomado ya, que debería estar tomada ya, y el tema de cuotas o tal para aportar en los gastos para la cartelería o pancartas o lo que sea en las manifestaciones. Entonces, en el caso de que estéis o tengáis intención de ir y que esté esto en el debate, nosotros aportamos para estos gastos, pero siempre tiene que ser con factura, ¿vale? Y no tenemos un tope, pero bueno, en cuanto se debata qué cantidad pone más o menos cada organización, o por lo menos cada organización de las grandes, pues escribirme a Voluntad Gestión y lo charlamos, ¿vale? Y simplemente era eso. Y como ha dicho Iván, que os animéis, que difundáis y que vamos a por el 15 de octubre, que tenemos que ser muchos en la calle. Y ahora, nada, voy a ir cogiendo palabras. La persona, no sé quién era que justo la he cortado, que comience. Y ahora en el chat voy viendo las palabras y damos paso, ¿vale?
Pues hola a todos y bueno, muchas gracias Iván y Nanki. Es una duda además sobre la conclusión que es sobre el CETA. Comentabas al principio que se ha conseguido que sea, es que lo tengo aquí apuntado, un tratado mixto. Sí. ¿Vale? ¿No? Entonces eso quiere decir que tiene que ser aprobado por todos los estados y tiene que haber unanimidad en el Consejo Europeo, ¿correcto? Sí. Vale, entonces creo que en diciembre estaban las votaciones, pero que entraba en vigor el 17 de abril. Se espera que entraría en vigor en abril, pero puede variar bastante. O sea, las fechas no son muy exactas. Vale, pero para que entre en vigor entiendo que ambas vías se tienen que dar. Es decir, por un lado la unanimidad y por otro lado ratificación de los estados. Es decir, por ejemplo, si hay bueno, claro, van parejas, ¿no? Para que haya unanimidad en el Consejo, entiendo que lo tienen que haber ratificado todos los países. No, o sea, puede haber unanimidad en el Consejo, pero tienen un plazo de 2 a 3 años cada uno de los parlamentos de cada uno de los estados para ratificar el tratado, creo. No sé si ¿Puede estoy haber hablando entonces aquí países que se descuelguen? sí podría darse el caso de que países no lo ratificasen, por así decirlo. O sea, que lo Entonces, Sí, lo perdona, que perdona. pasa es que existe lo que se llama aplicación provisional. Una vez que el Parlamento Europeo ha dado luz verde, curiosamente, aunque los parlamentos de los Estados miembros no lo hayan ratificado, entra en vigor el tratado. Entonces, la gran duda aquí es qué pasa si un parlamento, una vez que ha entrado en vigor, que entraría, un parlamento, el de Polonia, Hungría, Austria, o un medio parlamento, como el que decía Iván, el Parlamento de Valonia, dice que no. Entonces, Justo, eso es. pues se quedaría una situación de perplejidad. Ocurrió creo que con el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa se aprobó, entró en una aplicación e Irlanda en un referéndum lo rechazó. La Unión Europea es capaz de convivir con este tipo de contradicciones y seguir adelante. No sé cómo jurídicamente se resuelven, pero la realidad es que en octubre podríamos tener una declaración institucional entre Canadá y la Unión Europea que sería un poco la escenificación de este acuerdo. O sea, esto podría darse el 27 de octubre y luego vendría la votación en el Parlamento. Pero realmente en octubre, el 27, aunque hay algunas reuniones de Consejo de Ministros de Comercio en esas fechas, va a ser la gran escenificación de que este acuerdo está cerrado. Ya, sí, esa es supongo que la parte de complejidad que tienen, ¿no? A mí esto se me escapa un poco, ¿no? O sea, cómo se puede dar por aprobado un acuerdo cuando no lo han votado o quizás no es probable que lo voten todos los estados, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pues nada, esa era la duda, ¿eh? Muchas gracias. Iván, porfa, deja de compartir pantalla y así nos vemos todos en la pantallita. Y la siguiente que tenía preguntas es Sandra. Sí, bueno, mi pregunta es que no lo he entendido antes muy bien. Si en esos 2 o 3 años en que los estados tienen que ratificar, es que no he entendido, Iván, si habías dicho que las empresas podían denunciar o no podían denunciar. En el encuentro nos dijeron que sí, que una vez que entre en vigor, las empresas podrían denunciar a los estados. Entonces luego se podría dar la paradójica que habéis dicho de que el estado diga no quiero este tratado, el CETA, por ejemplo, pero pues no sé si nos lo tendríamos que comer en el caso del Estado español si saliese que no y en el Parlamento Europeo han dicho que sí todos o no. Entonces, bueno, ahí está un poco que no se sabe muy bien cómo... Pero en teoría, por lo que nos dijeron, sí que podrían denunciar a los estados. Es que esto es lo que te había entendido y quería ratificarlo. Sí. Gracias. Nos dijeron que sí que se podía... Que una vez que entre en vigor, las empresas que vean que sus proyectos entran en... O sea, que pueden entrar en crisis o que no pueda, que por culpa de una ley les vaya a perjudicar, pueden denunciar
Pero bueno, aunque no estén estos tratados, hay otros tribunales en los que las empresas pueden acudir a denunciar ciertos países. Lo que pasa es que si se hace este tratado con este tribunal en concreto, pues va a ser más fácil para las empresas incluso ganar los pleitos. Gracias. Por ahora no hay más preguntas. No sé si alguien más tiene alguna cuestión o si Nanki quiere resaltar algo. Si se puede, yo me animo con otra. Es que tengo aquí varias apuntadas. Pues dale, Ainhoa. El tema de las pymes, se me estaba ocurriendo sobre la marcha. A ver, plataformas, realmente asociaciones, organizaciones que tienen muchísimo peso y en el Estado español es CEPIME, por ejemplo, que es la Confederación Española, ¿no? O sea, ¿qué opinión? Quiero decir que son nexos, que son contactos, yo creo que importantes para ir un poco más a una. Es una confederación muy importante, es un poco una idea al aire, ¿no? O sea, entiendo que estarán enterados de todo esto. Sí. Muchas pymes sí que están a favor de estos tratados, porque consideran que les van a beneficiar en el futuro. Entonces, yo creo que no les van a beneficiar en general a la mayoría de las pymes, que puede que alguna pyme sí que sea beneficiada. Pero en general diría que no creo que haya ninguna pyme de que se pueda sentir beneficiada. Entonces, el organismo que agrupe a todas las pymes, supongo que será bastante, por lo menos aquí en Navarra, por lo que estuvimos mirando, estaba bastante a favor del tema. Entonces, es un poco difícil contactar con pymes o a no ser que vayas una a una. Entonces, bueno, sí que se puede hacer el estudio en cada una de las comunidades o de ciudades o lo que sea, de mirar a ver qué posicionamiento tienen respecto al TTIP o respecto al CETA. Si están en contra, pues, o sea, unirse o usarlo, por así decirlo, para dar... Claro, yo lo veo importante esto primero porque ir ciudad a ciudad, comunidad a comunidad es complicado. O sea, un poco si tocara cuerpos que son de ámbito nacional suele ahorrar un poco de trabajo y sobre todo por ver cuáles son las razones que ellos esgrimen a favor. A ver si eso se puede o no desmontar. Porque a mí con las cifras que has dado y tal me alucina que realmente puedan ver más ventajas que inconvenientes. Entonces, ¿qué ven ellos? Y si eso se puede desmontar fácilmente o no. ¿No? Bueno. O sea, ellos te pueden presentar un informe que diga todo lo contrario. Entonces, ¿qué es más, o sea, qué informe tiene más valor? ¿El que presentamos desde las plataformas o el que presenta el organismo, en este caso de las pymes? Entonces, es que creo que los números no mienten. Números solo hay uno, aunque puedan moverse. Los números no mienten, pero los informes, pues según quien los haga, puede ser más beneficioso para unos o para otros. Entonces, pues... Ellos pueden decir, yo tengo este informe que me dice todo lo contrario a lo que me dices tú. Entonces, bueno. Si me permitís, Greenpeace se incorporó a la campaña No al TTIP en abril de 2014, cuando ya llevaba años de trabajo, y en este año y medio que llevamos trabajando con la plataforma, con ATAC, Ecologistas en Acción, la CGT y muchas organizaciones de base, hemos entrado en contacto con las acciones de pequeños y medianas empresas, que como bien decía Iván, es un término muy laxo, porque tenemos estructuras, empresas familiares y de un solo trabajador hasta empresas grandes que también se consideran pymes, ¿no? Se ha hecho un trabajo con el mundo de la judicatura, con Jueces para la Democracia, sindicatos, ya UGT, comisiones obreras, no solo la CGT se han posicionado, no solo los ganaderos, hay la asociación del taxi, en fin, sí que hay una preocupación por el impacto en la economía española y en cada sector. Es cierto que según sea el sector en que trabaja la pyme, le han vendido una burra u otra. Por ejemplo, los que producen productos, hacen productos manufacturados y tienen mercado de exportación, por ejemplo, los que puedan producir productos agrícolas transformados, se les abre un mercado al otro lado del Atlántico y les están prometiendo que esta apertura al mercado puede aumentar
las exportaciones, ¿no?, a productos de calidad, alimenticios. Mientras que los pequeños productores, por ejemplo, de carne, saben que no van a poder competir con las grandes exportaciones de carne hormonada de Estados Unidos o Canadá. Conocen un poquito el poderío del otro lado del charco y bueno, se preocupan o no se preocupan. La COE también ha hecho un trabajo muy importante de convencimiento del sector económico. En octubre del año 2015 publicó un informe sobre el impacto del TTIP en la economía española, donde daba cifras ridículas, como decía Iván, de un crecimiento económico pequeño, de hasta 300.000 puestos de trabajo en los primeros 5 años, de los cuales el primer año habría 40.000 nuevos puestos de trabajo, que son 8.000 puestos de trabajo, nuevos empleos al mes. O sea, es ridículo, pero llegaron a decirlo. Pero para el mundo de la empresa, hablar de crecimiento económico y hablar de inyección, de inversiones y tal, les estimula. Es decir, es un sector que es muy impermeable a los mensajes que podamos hablar de cambio climático, de reducir las importaciones o el movimiento de bienes, nuestra desconfianza hacia la teoría del crecimiento económico. En fin. Entonces son sectores que solo si están directamente afectados, y uno de ellos son los ganaderos y agricultores, los tenemos de nuestro lado. Aquellos que tengan capacidad de exportación están deseando un TTIP, un CETA y tal. ¿Qué ocurre? Que aquí habrá sectores que ganen y sectores que pierden, ¿no? Y a priori es muy difícil saber quiénes ganan y quiénes pierden, porque esto es una selva, ¿no? No solo estáis perdidos vosotros en el tema de aplicación provisional, plazos, qué pasa si un parlamento... O sea, yo llevo años leyendo sobre el tema y ni soy experto ni creo que nunca vaya a serlo, porque es un galimatías, cómo funciona la Unión Europea, cómo se toman las decisiones, qué hace el Consejo, qué hace la Comisión, por qué unas cosas que se aprueban en un sitio. Yo he renunciado a entenderlo todo, y también en el tema de los acuerdos comerciales he renunciado a entender la complejidad de las relaciones económicas. Yo creo que como Greenpeace tenemos que centrarnos en que hay unos compromisos internacionales para salvar el planeta, para no sobrepasar los límites físicos, los límites que tiene el planeta para que todos podamos vivir dignamente. Y estos acuerdos comerciales, y Iván ha puesto unos gráficos muy interesantes, van en la línea de aumentar las emisiones, aumentar el transporte internacional, aumentar el comercio de combustibles fósiles y van en dirección a... Y si esto es bueno o malo para la economía, bueno, pues tenemos a los de ATTAC o tenemos a otros expertos que saben decirlo mejor, o si esto es, si los tribunales de arbitraje son justicias paralelas o va contra contra el derecho, Estado de Derecho, pues la gente de Justicia y Paz lo explica, Justicia y Paz, no, perdón, Jueces para la Democracia. En fin, que tenemos aliados que explican mucho mejor que nosotros por qué se merman los derechos laborales, por qué se está en quiebra el Estado de Derecho y la democracia, etcétera, ¿no? Yo creo que para no perdernos, o al menos ha sido mi estrategia, para no perdernos en esta selva de complejidad y de información que no podemos asimilar, hay que tener muy claro, esto va en contra del Acuerdo de París, esto va en contra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así el planeta no va mejor. Y 4 líneas fuerza y como decía el vídeo que ha hecho Ecologistas en Acción, en la calle somos... ¿Cómo es? ¿Cómo somos? Iván. No lo sé. Somos invencibles, me parece que decía. Gracias. No sé si queréis preguntar algo. Solo deciros que el
el TTIP está aplazado. Ya antes del verano decían que no, que les daba tiempo, ya sabemos que siguen las negociaciones, pero que será el nuevo presidente o la nueva presidenta de Estados Unidos quien tendrá que lidiar con su política en acuerdos comerciales, que el CETA está en víspera de ser aprobado en octubre y que el TISA, el Acuerdo sobre Comercio de Servicios, acabaría las negociaciones en diciembre. Entonces, aunque esto añade complejidad a los mensajes, porque ya no es el TTIP, ahora es el CETA, el TISA, y vete tú a saber lo que viene después, pero bueno, yo creo que ya acuerdos comerciales, el comercio como gran enemigo de la sostenibilidad del planeta, hay que intentar buscar estos mensajes de fuerza, ¿no? Las personas y el planeta están por encima de las multinacionales. Hola, perdonad, ¿puedo hacer una pregunta? Soy Javi. Sí, sí, Ade. ¿Sí? Sí, pregunta. Sí, mira, bueno, a mí lo que me inquieta un poco es el tema de los tribunales de arbitraje. Supongo que está todo regulado, cómo se constituye y cómo se forman. No sé si nos podéis explicar un poco. Nanki, igual, si puedes... Sí, bueno, es justo donde, cuando yo explicaba que había renunciado a entender, me refería a aspectos como los tribunales de arbitraje. Si uno se mete a fondo en cómo se constituyen, cómo trabajan, qué dicen los juristas, etcétera, entramos en un terreno que o que eres abogado y tienes mucho tiempo para leer documentos muy sesudos, y no en mi caso, o renuncias. Yo, si quieres, os puedo pasar un documento de jueces para la democracia. Yo estuve en unas jornadas con ellos en junio. Hay expertos juristas que han analizado muy bien los riesgos del TTIP, los riesgos de los tribunales de arbitraje, y si queréis yo se lo paso a Elia, lo compartimos, y quien quiera saber sobre cómo se constituyen, cómo funcionan, y cómo entran en contradicción con el Estado de Derecho, los parlamentos y las decisiones de los parlamentos nacionales, pues se lo lee. Pero vamos, yo no sabría explicar cómo funcionan los tribunales de arbitraje. Vale, gracias. Supongo es que las empresas toman parte en estos tribunales, supongo. Sí, bueno, lo que puedo decir es que hasta ahora había cada una de las partes, o sea, la administración pública nombraba un juez, la empresa nombraba otro juez y luego buscaban un tercero que pudieran nombrar entre los dos. Y entre esos tres dirimen las diferencias. Claro, son gente que está vinculada al mundo de las empresas. Son gente que sabe derecho mercantil, derecho internacional, derecho comunitario, derecho internacional. Y entonces son gente que seguramente que las puertas giratorias sea un problema crónico dentro de este mundo, ¿no? De hecho, claro, al no ser jueces de carrera, no haber aprobado una oposición, la independencia de estas personas, por mucho que sepan y muy bien formadas que estén, es cuestionable. Gracias. Había una pregunta también de Laura. Cuando quieras, Laura. Sí, yo es que me he interesado hace poco por el tema del TTIP y TISA y no tengo muy claro qué ganaría Europa como institución a realizar estos tratados. O sea, las multinacionales sí que tienen muchos beneficios, pero Europa como tal, quitando todas las cosas que hemos ido ganando, ¿qué ganaría? ¿O qué le interesa? Bueno, es que vivimos bajo el paradigma del crecimiento económico. Europa y Estados Unidos viven un estancamiento en el crecimiento económico, en el PIB,
mientras que países como China, India, Indonesia, o sea, ahí parece ser que los que saben de geopolítica hablan de una basculación del poder económico hacia el Pacífico, y quien domine la economía y la producción dominará también la elaboración de estándares. Esto es un poco una de las preocupaciones que, por ejemplo, los socialdemócratas europeos dicen, ¿no? Que o acordamos los americanos y los europeos los estándares y las reglas, o lo acabarán fijando otras potencias, ¿no? Esto es bastante cuestionable. Pero básicamente la idea es: seguimos necesitados de crecimiento económico. La máquina no se puede parar. El show debe continuar. Hace falta más transporte, más producción, más generación de... Entonces, esta es la lógica. Producir más, consumir más, generar más residuos y claro, es donde precisamente nosotros tenemos que cuestionar este concepto, ¿no? O sea, hay que hablar ya de crecimiento, de no vincular el bienestar ni la sostenibilidad con el crecimiento económico. Es más, en muchas experiencias de economía alternativa, de estancamiento económico, donde la gente y las experiencias de comunitarias hacen pensar que realmente tenemos que desvincular el bienestar y el crecimiento económico. Como es un cambio de paradigma, es muy difícil de plantearlo en este tipo de debates, ¿no? Pero Europa y Estados Unidos, como todas las grandes fuerzas políticas y todas las grandes corporaciones, el dios es el crecimiento económico. Entonces, lo que más transporte en la teoría económica es más transporte y más flujo financiero, significa más puestos de trabajo, más crecimiento. Y esto es lo que busca. Y que sean ellos los que fijen las reglas, ¿no? Desde luego las corporaciones son las que establecen la agenda, ¿no? Y las que entran a negociar aspectos concretos para poder seguir controlando. Hay un ejemplo que a mí me gusta citar mucho, ¿no? Cuando se aprobó el acuerdo transpacífico entre 12 países del Pacífico, es decir, Estados Unidos, México, Canadá, Perú, Bolivia, me parece que era, bueno, Japón, Nueva Zelanda, Filipinas. Una de las cosas que la industria farmacéutica consiguió fue prolongar los derechos intelectuales sobre los avances científicos, es decir, las patentes de los fármacos, que es como decir, no vamos a permitir que millones de personas tengan acceso a fármacos genéricos, a medicinas que podrían combatir enfermedades como el SIDA y otras muchas, porque por encima del derecho a la salud de millones de personas está el derecho a la propiedad intelectual de las grandes farmacéuticas. Esto lo denunció Médicos Sin Fronteras y está aprobado. El acuerdo transpacífico prolonga 20 años más los derechos de las patentes farmacéuticas, ¿no? Está hecho para esto, para ganar dinero. Y si ganan dinero las corporaciones, hay dinero, hay crecimiento y hay flujos. Seguirá habiendo paraísos fiscales y seguirán robándonos, pero el show debe continuar. Vale, Luis tenía también otra pregunta. Sí, voy. Bueno, gracias Nanki, gracias Iván, antes de nada. Es para ti, Elia, con respecto a... Bueno, no sé si entendí bien que teníamos libertad un poco para la movilización en calle. Como, bueno, empiezan ahora en octubre, nosotros ya salimos el sábado, luego la siguiente semana hay movilizaciones también en Sevilla. Si tenemos libertad o cómo hacemos esto, ¿a través de movilización o ya directamente...? O sea, tenéis libertad para salir con la plataforma durante esta semana, los días que queráis, porque está habiendo muchísimas convocatorias, se van a poner puntos de información, se van a hacer charlas, videoforum, se van a hacer un montón de cosas durante esta semana en distintos sitios de todo el estado. Y luego se está intentando que la manifestación sea el día 15 en todos los sitios para que tenga más boom.
Entonces, si queréis hacer algo como Greenpeace, perfecto. Si queréis hacer algo como plataforma no al TTIP, perfecto también. No, lo decía por eso, por salir como Greenpeace, bueno, que salga el grupo local con nuestros chalecos y demás, junto con las plataformas que vayan a la movilización. Sí, lo único que el material que tenemos es lo que os sobró de la salida de TTIP y es verdad que hay que hacer más hincapié en Z. Y luego, pues, como os sintáis vosotros de seguros a la hora de ir a explicar esto, que es súper complejo. Pero si queréis salir, adelante. Y si necesitáis algo, escribidme. Y si está en mi mano, yo, perfecto. Ok, gracias. Nada, a ti. Estoy revisando el chat, pero creo que no hay más preguntas. Veo que me estáis poniendo cuándo son las convocatorias. Lo que voy a hacer es crear una pestaña en la hoja, en la tabla de actividades, y si queréis me rellenáis ahí, evaluáis un poco también, ¿vale? Entonces, pues nada, de todas maneras, lo iré poniendo todas las actualizaciones en Arcoiris y todo lo que, el material que tengamos o todo lo generado, tanto el vídeo como la presentación, como un documento que también nos ha mandado Andrés, lo voy a subir a la noticia de Arcoiris para que lo tengáis ahí todo juntito, la noticia de Otoño en Resistencia, ¿vale? Entonces, si tenéis algo más que queráis, que queréis que puede ser interesante, lo subimos igualmente a la noticia, ¿vale? Y si no, voy a revisar una vez más el chat, no hay nada más, pues si queréis cortamos aquí. Pues muchas gracias a Iván y por el esfuerzo, además de haber tomado notas durante la formación y habernos trasladado todo esto, y a Nanki también por estar y por hacernos una actualización y por estar pendiente y contarnos siempre todos los avances y estos chistes tan maravillosos. Bueno, gracias a vosotros. Venga, gente. Chao. Chao.